Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, porque yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Espero que estéis dispuestos a suscribirse y darle me gusta a los vídeos, porque de esta manera sabré si seguir generando más contenido o no. Sin más preámbulos, comienzo. La dinastía Omeya, que gobernó gran parte del mundo islámico desde el año 661 hasta el 750 después de Cristo, es una de las dinastías más importantes y complejas de la historia mundial. Fue la primera dinastía islámica en establecer un gobierno centralizado, administrando un vasto imperio que se extendía desde la península ibérica hasta las fronteras de China. La importancia de los omeyas reside no solo en su habilidad para expandir el territorio islámico a través de conquistas militares, sino también en su papel en la consolidación del Islam como una religión y civilización global. El ascenso al poder de la dinastía Omeya marcó un punto de inflexión en la historia islámica, ya que pasó de ser un movimiento religioso y político dirigido por un grupo selecto de compañeros del profeta Mahoma a convertirse en un vasto imperio dirigido por una sola familia. Este cambio trajo consigo no solo una transformación en la estructura política del califato, sino también en la forma en que se administraba, se expandía y se sostenía el imperio. El presente vídeo tiene como objetivo explorar en profundidad la historia de la dinastía Omeya, desde sus orígenes en la tribu Quraysh de la Meca, pasando por su ascenso y consolidación bajo Muawiyah, hasta su eventual declive y caída frente a la dinastía Abbasí. Además, se analizará el legado de los Omeya, tanto en el contexto inmediato de su época como en la historia posterior del mundo islámico, especialmente en relación con el Emirato de Córdoba en Al-Ándalus. Orígenes de la dinastía Omeya. Contexto preislámico, la tribu Quraysh y la familia Omeya. Para entender los orígenes de la dinastía Omeya, es crucial primero considerar el contexto preislámico de Arabia y en particular el papel de la tribu Quraysh en la Meca. Los Quraysh era una tribu árabe que ocupaba un lugar central en la vida religiosa y comercial de la Meca, una ciudad que ya antes del Islam tenía una importancia considerable debido a la Kaaba, un santuario religioso que atraía a peregrinos de toda la península. Dentro de los Quraysh, la familia Omeya era una de las más influyentes y poderosas. Esta familia, conocida por su riqueza y su habilidad política, ocupó posiciones clave en la administración de la Meca y en las rutas comerciales que conectaban Arabia con el Levante y otras regiones. La rivalidad entre los Omeya y la familia Banu Hashim, a la que pertenecía el profeta Mahoma, fue una característica destacada de la vida política de la Meca antes del Islam. La conversión al Islam y su rol durante los primeros califatos. La conversión al Islam de miembros clave de la familia Omeya, como Uthman, quien se convirtió en el tercer califa del Islam, fue un evento decisivo. Sin embargo, es importante señalar que la relación entre los Omeyas y el nuevo movimiento islámico liderado por Mahoma fue, en sus inicios, conflictiva. Los Omeya, como parte de la élite Qurayshi, inicialmente se opusieron al mensaje de Mahoma, lo que llevó a conflictos que solo se resolvieron tras la conquista de la Meca por las fuerzas musulmanas. Con la muerte del profeta Mahoma en el 632, la comunidad islámica enfrentó la tarea de elegir un sucesor, lo que condujo al establecimiento del califato. Durante este periodo, los omeyas comenzaron a recuperar y consolidar su influencia política, especialmente bajo el califato de Uthman, cuyo mandato se caracterizó por una administración más centralizada y la ampliación del territorio islámico. Ascenso de Muawiyah y la primera fitna. Muawiyah, gobernador de Siria y miembro destacado de los Omeya, emergió como una figura central en la política islámica tras el asesinato de Uthman en el 656 después de Cristo. Este evento desató la primera fitna, una guerra civil que enfrentó a Muawiyah contra Ali, el cuarto califa.
La primera fitna fue un conflicto que no solo dividió a la comunidad musulmana en facciones, sino que también sentó las bases para el surgimiento de una dinastía hereditaria bajo el control de los omeyas. Muawiyah logró consolidar un poder tras la muerte de Alí y en el 661 d.C. se autoproclamó califa, estableciendo la dinastía omeya. La transferencia de la capital del califato a Damasco marcó el comienzo de un nuevo periodo en la historia islámica, caracterizado por una mayor centralización del poder y una expansión militar agresiva. El establecimiento del califato omeya, consolidación del poder bajo Muawiyah. Muawiyah fue un político hábil y pragmático que comprendió la necesidad de estabilizar el califato después de años de conflicto. Una de sus primeras acciones fue la firma del Tratado de Hassan con Hassan ibn Ali, el hijo mayor de Ali, lo que puso fin a la guerra civil y aseguró el reconocimiento de su califato. Este acuerdo permitió a Muawiyah enfocarse en la consolidación interna y la expansión externa del imperio. Bajo el gobierno de Muawiyah, los omeyas implementaron una serie de reformas administrativas que facilitaron el control centralizado del vasto territorio islámico. Muawiyah también estableció la tradición de nombrar a su sucesor en vida, lo que ayudó a asegurar la continuidad dinástica y evitar nuevas guerras civiles. Esto marcó una ruptura con la tradición islámica previa, donde los califas eran elegidos por consenso entre los líderes de la comunidad musulmana. Estructura administrativa y política del califato. El califato omeya se caracterizó por una estructura administrativa altamente centralizada, con Damasco como capital. Esta ciudad se convirtió en el centro del poder político, militar y cultural del califato. Los omeyas adoptaron muchas prácticas administrativas de los imperios bizantino y sasánida, que habían gobernado las regiones antes de la conquista islámica. La administración omeya se basó en un sistema burocrático eficiente que incluía diversas instituciones y funcionarios encargados de la recaudación de los impuestos, la supervisión del ejército y la gestión de los asuntos religiosos. El califa era la máxima autoridad, pero delegaba en gobernadores regionales, wali, que administraban las provincias del califato. Estos gobernadores eran responsables de mantener el orden, recaudar impuestos y liderar las campañas militares en sus regiones. El ejército también fue una institución clave en el califato omeya. Bajo Muawiyah y sus sucesores, el ejército se profesionalizó y se organizó en divisiones que podían movilizarse rápidamente para defender las fronteras del califato o para lanzar nuevas campañas de expansión. Relación con las élites árabes y no árabes. Uno de los desafíos más significativos que enfrentaron los omeyas fue la gestión de la diversidad étnica y religiosa dentro del califato. Aunque los árabes constituían la élite gobernante, los omeyas tuvieron que lidiar con una población diversa que incluía persas, bizantinos, bereberes y otras comunidades. Los omeyas implementaron una política de arabización, que consistía en la promoción del árabe como lengua administrativa y cultural del imperio. Sin embargo, esta política también generó tensiones, especialmente entre los mawali, clientes no árabes, quienes a menudo eran marginados y no disfrutaban de los mismos derechos que los árabes. Estas tensiones contribuyeron al descontento que, en última instancia, jugaría un papel en la caída de la dinastía. Expansión territorial del califato omeya. Conquistas en Oriente, Persia, Asia Central y el subcontinente indio. La expansión territorial bajo los omeyas fue uno de los aspectos más destacados de su gobierno. En el este, los ejércitos omeyas lograron importantes conquistas en Persia, Asia Central y el subcontinente indio. Estas campañas no solo ampliaron los límites del califato, sino que también facilitaron la difusión del Islam y el establecimiento de redes comerciales que conectaban el mundo islámico con otras civilizaciones.
La conquista de Persia, que comenzó bajo el califato de Uthman, se consolidó durante el gobierno de Muawiyah y sus sucesores. A pesar de la resistencia inicial de la nobleza persa, los omeyas lograron someter a la región y establecer el control islámico sobre vastos territorios. La caída del imperio sasánida marcó el fin de una de las civilizaciones más antiguas del Medio Oriente y la integración de sus tierras al califato. En Asia Central, los ejércitos omeyas llevaron a cabo una serie de campañas que resultaron en la expansión del Islam en regiones como Transoxiana y el Valle del Indo. Repito esto, que resultaron en la expansión del Islam en regiones como Transoxiana y el Valle del Indo. Estas conquistas fueron cruciales para el establecimiento de la ruta de la seda como un corredor comercial bajo control islámico, lo que facilitó el intercambio de bienes, ideas y tecnología entre Oriente y Occidente. Conquista en Occidente, norte de África y la península ibérica. La expansión en el occidente del califato fue igualmente impresionante. Bajo el liderazgo de gobernadores como Musa y generales como Tarif, los omeyas lograron someter al norte de África y en el 711 d.C. lanzaron la invasión de la península ibérica. Esta campaña culminó en la derrota del rey visigodo Rodríguez en la batalla de Guadalete y la conquista de gran parte de la península. El establecimiento de Al-Ándalus bajo dominio omeya no solo representó una expansión territorial significativa, sino también la creación de una nueva sociedad islámica en Europa occidental. Al-Ándalus se convirtió en un crisol de cultura, donde musulmanes, cristianos y judíos convivieron y contribuyeron al desarrollo de una civilización rica y diversa. Impacto de las conquistas en las poblaciones locales. Las conquistas omeyas tuvieron un profundo impacto en las poblaciones locales. En muchos casos, las poblaciones conquistadas mantuvieron sus costumbres, religiones y estructuras sociales, aunque se les impuso el pago de impuestos como la jizya, un impuesto para los no musulmanes. La arabización y la islamización avanzaron a ritmos diferentes en cada región, dependiendo de factores como la resistencia local y la política de los gobernadores omeyas. En algunas regiones como Persia y Al-Ándalus, la cultura islámica se fusionó con las tradiciones locales, dando lugar a formas únicas de expresión artística, literaria y arquitectónica. Este proceso de sincretismo cultural fue una de las características distintivas del Imperio Omeya y dejó un legado duradero en la historia de las civilizaciones islámicas y mundiales. Gobierno y administración bajo los omeyas. Sistema burocrático y militar. La administración del califato omeya se distinguió por la adopción de un sistema burocrático que se inspiraba en las tradiciones administrativas de los imperios bizantino y sasánida. El califa se rodeaba de un consejo de ministros, Diwan, que supervisaba diversas áreas del gobierno, como la recaudación de impuestos, la administración de justicia y la supervisión del ejército. El ejército omeya fue una de las instituciones más importantes y se organizó en divisiones que podían movilizarse rápidamente para defender el califato o para llevar a cabo nuevas conquistas. Los soldados profesionales, muchos de ellos de origen árabe, constituían la élite del ejército, pero también se reclutaba a mawali y otros grupos no árabes. El sistema impositivo del califato omeya se basaba en la extracción de tributo de las provincias y en la recaudación de impuestos, como el zakat, impuesto religioso para los musulmanes, y la jizya para los no musulmanes. Esta estructura fiscal fue clave para financiar las campañas militares y mantener la administración del vasto territorio del califato. Impuestos y economía. La economía del califato omeya estaba fuertemente basada en la agricultura, el comercio y la recaudación de impuestos. Las tierras conquistadas a menudo se redistribuían entre los soldados y los colonos árabes, mientras que las élites locales que aceptaban la autoridad omeya podían retener sus propiedades a cambio de lealtad y tributos.
El comercio floreció bajo los omeyas, facilitado por la estabilidad política y la integración de vastos territorios bajo un solo imperio. Las rutas comerciales conectaban las regiones más remotas del califato, desde Al-Ándalus hasta Asia Central, permitiendo el intercambio de bienes como seda, especias, metales preciosos y esclavos. Además, los omeyas emitieron una moneda unificada, el dinar, que facilitó el comercio y la integración económica del califato. Esta moneda se convirtió en un símbolo de la autoridad omeya y en un medio de propaganda, ya que a menudo llevaba inscripciones que proclamaban la legitimidad del califa. Política de arabización e islamización. Una de las políticas más distintivas de la dinastía omeya fue la arabización, que consistía en la promoción del árabe como una lengua administrativa, cultural y litúrgica del califato. Esta política no solo facilitó la administración de un imperio tan vasto y diverso, sino que también contribuyó a la consolidación de una identidad islámica unificada. La islamización, aunque un objetivo a largo plazo, no fue tan inmediata como la arabización. Los omeyas permitieron la coexistencia de comunidades religiosas no musulmanas, como cristianos y judíos, que pagaban la yixa a cambio de protección y autonomía limitada. Sin embargo, con el tiempo muchas de estas comunidades adoptaron el Islam, impulsadas por factores como el deseo de escapar de los impuestos o de integrarse plenamente en la sociedad gobernante. Desafíos internos y externos, tensiones étnicas y religiosas. A pesar de sus éxitos, el califato omeya enfrentó serios desafíos internos que pusieron en peligro su estabilidad. Uno de los más significativos fue la tensión étnica entre árabes y no árabes, especialmente los maguali, que a menudo eran tratados como ciudadanos de segunda clase a pesar de su conversión al Islam. Esta discriminación provocó resentimiento y oposición al gobierno omeya, especialmente en regiones como Persia, donde las tradiciones locales eran fuertes y las élites persas a menudo se sentían marginadas. Este descontento fue explotado por movimientos opositores como los abasíes, que utilizaron la promesa de una mayor igualdad para ganar apoyo entre los descontentos. Oposición de los chiitas y jarashitas. Además de las tensiones étnicas, los omeyas enfrentaron una significativa oposición religiosa. Los chiitas, que consideraban a Ali y a su familia como los legítimos sucesores de Mahoma, rechazaban la legitimidad de los omeyas. Este rechazo se manifestó en varias rebeliones y en un apoyo creciente a los movimientos que buscaban derrocar a los omeyas. Los yariyitas, por otro lado, eran un grupo aún más radical que no solo rechazaba a los omeyas, sino también a Ali, proponiendo un modelo de liderazgo islámico basado en la piedad y la igualdad, sin importar el linaje. Estas facciones religiosas opositoras fueron una fuente constante de conflicto y desestabilización durante el gobierno omeya. Crisis de legitimidad y la segunda fitna. La segunda fitna, que tuvo lugar entre el año 680 y 692 después de Cristo, fue otro episodio de guerra civil que expuso la creciente fisura dentro del califato omeya. La muerte de Muawiyah y la sucesión de su hijo Yazid primero provocaron una serie de levantamientos en varias partes del califato, incluyendo la famosa rebelión de Husayn ibn Ali, que culminó en la trágica batalla de Karbala en el 680 después de Cristo. La segunda fitna no solo fue un conflicto militar, sino también una crisis de legitimidad para los omeyas. Muchos dentro de la comunidad musulmana cuestionaban la validez de un califato hereditario, argumentando que contravenían los principios islámicos de igualdad y justicia. Aunque los omeyas lograron finalmente sofocar la rebelión, la fitna dejó un legado duradero de división y desconfianza que continuó afectando la política islámica de los años siguientes o en los años siguientes. El declive del califato omeya. Factores que llevaron al declive. El declive del califato omeya fue el resultado de una combinación de factores internos y externos.
Internamente, la administración omeya enfrentaba problemas de corrupción, ineficiencia y descontento generalizado entre diversas comunidades. La presión fiscal, las tensiones étnicas y religiosas y las luchas por el poder dentro de la familia omeya debilitaron la cohesión del califato. Externamente, el califato omeya se encontraba en una posición vulnerable debido a las crecientes amenazas de las potencias vecinas, como el Imperio Bizantino, que recuperaba fuerza, y las incursiones de los pueblos fronterizos que buscaban aprovechar la inestabilidad interna del califato. Además, la falta de una estrategia coherente para lidiar con las regiones recién conquistadas contribuyó a una administración ineficaz y a la pérdida del control sobre algunos territorios. La Revolución Abasí, que comenzó en la década del año 740 después de Cristo, fue el golpe de gracia para la dinastía omeya. Los abasíes, una familia que reclamaba descendencia directa del profeta Mahoma a través de su tío Abbas, lograron aglutinar un amplio apoyo entre aquellos descontentos con el régimen omeya, incluyendo a los mawali, los chiitas y varias tribus árabes. La campaña militar de los abasíes, liderada por Abu Muslim, culminó en la batalla del Gran Saf en el 750 después de Cristo, donde las fuerzas omeyas fueron decisivamente derrotadas. Con esta victoria, los abasíes asumieron el control del califato y comenzaron a eliminar sistemáticamente a los miembros de la familia omeya para consolidar su poder. La batalla del Gran Saf y la caída de los omeyas en Oriente. La batalla del Gran Saf, librada en las orillas del río Saf en Mesopotamia, fue el enfrentamiento decisivo que marcó el fin del califato omeya en Oriente. La derrota de las fuerzas omeyas significó el colapso del poder omeya en Damasco y la huida de los pocos miembros sobrevivientes de la familia. Con la caída de Damasco y la entrada triunfal de los abasíes en la ciudad, la era omeya llegó a su fin en el Oriente Islámico. Sin embargo, el legado de los omeyas no desaparecería por completo, ya que un miembro de la familia, Abd-Rahman I, logró escapar a Andalus, donde fundaría una nueva rama de la dinastía. El Emirato de Córdoba, continuidad de los omeyas en Al-Ándalus. Abd-Rahman I y la fundación del Emirato. La historia de los omeyas no terminó con su derrota en Oriente. Abd-Rahman I, un príncipe omeya que había logrado escapar de la masacre abasí, huyó al oeste y se estableció en Al-Ándalus, actual España, donde consiguió reunir apoyo suficiente para establecer un nuevo emirato en el 756 después de Cristo. Bajo el liderazgo de Abd-Rahman I, el Emirato de Córdoba se convirtió en un refugio para los omeyas y un centro de poder independiente del califato abasí. Este nuevo estado no solo logró sobrevivir, sino que floreció, desarrollando una rica cultura islámica y convirtiéndose en uno de los estados más avanzados de Europa en la época medieval. Desarrollo cultural y político en Al-Ándalus bajo los omeyas. El Emirato de Córdoba se destacó por su prosperidad económica, su avanzada administración y su vibrante vida cultural. La ciudad de Córdoba bajo los omeyas se convirtió en un centro de aprendizaje y cultura, atrayendo a intelectuales, científicos y artistas de todo el mundo islámico y más allá. El califato de Córdoba, proclamado por Abd-Rahman III en el 929 después de Cristo, representó el apogeo del poder omeya en Al-Ándalus. Durante este periodo, Córdoba fue una de las ciudades más grandes y cosmopolita del mundo, conocida por sus mezquitas, palacios y su ambiente de tolerancia religiosa. El califato de Córdoba. El califato de Córdoba alcanzó su apogeo bajo el gobierno de Abd-Rahman III y sus sucesores. Este periodo fue testigo de importantes avances en ciencia, medicina, filosofía y arte. Los omeyas de Córdoba también establecieron relaciones diplomáticas con otras potencias, incluyendo el Imperio Bizantino y los estados cristianos de Europa, lo que les permitió consolidar su poder y su prestigio en el mundo medieval.
Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, el califato de Córdoba eventualmente se fragmentó debido a las tensiones internas y las luchas por el poder. Esta fragmentación llevó al surgimiento de los reinos de taifas en el siglo XI, marcando el final del dominio omeya en la península ibérica. Legado de la dinastía omeya, contribuciones a la expansión y consolidación del Islam. El legado de la dinastía omeya es vasto y complejo. A pesar de las críticas a su gobierno, especialmente por parte de sus enemigos políticos y religiosos, los omeyas jugaron un papel crucial en la expansión y consolidación del Islam como una religión y una civilización global. Las conquistas omeyas establecieron las bases territoriales para el mundo islámico que se desarrollarían en los siglos siguientes, integrando vastas regiones bajo un gobierno centralizado y facilitando la difusión de la cultura y la religión islámica. Impacto cultural y arquitectónico. El impacto cultural y arquitectónico de los omeyas es igualmente significativo. La construcción de monumentos como la Gran Mezquita de Damasco y la Mezquita Catedral de Córdoba son testimonio del legado artístico y arquitectónico omeya. Estos edificios no solo son ejemplos de la sofisticación técnica y estética de la época, sino también simbolizan la fusión de influencias culturales diversas, que es una característica distintiva del arte islámico. El califato omeya también fue un periodo de gran creatividad literaria y científica, aunque muchas de las obras de este periodo no han sobrevivido. Su influencia puede verse en el desarrollo posterior de la cultura islámica bajo los abasíes y en otras partes del mundo islámico. Percepción histórica y memoria colectiva. La percepción histórica de los omeyas ha sido moldeada en gran medida por sus sucesores, los abasíes, quienes presentaron a los omeyas como tiranos, corruptos y usurpadores. Esta visión negativa fue adoptada por muchos historiadores musulmanes posteriores, aunque en tiempos más recientes ha habido un esfuerzo por reevaluar el legado omeya de manera más equilibrada. En la memoria colectiva de muchas comunidades musulmanas, los omeyas han sido a menudo recordados de manera ambivalente. Mientras que su contribución a la expansión del Islam es reconocida, su enfoque dinástico y su tratamiento de ciertos grupos, como los chiitas, ha dejado una marca negativa en su legado. Sin embargo, en Al-Ándalus, los omeyas son recordados de manera más positiva, especialmente por su papel en la creación de una sociedad próspera y culturalmente diversa. Concluimos. La dinastía omeya fue una de las más importantes en la historia del Islam, desempeñando un papel fundamental en la expansión territorial del califato y en la consolidación de la civilización islámica en sus primeras etapas. Aunque su gobierno estuvo marcado por tensiones internas y desafíos externos, su legado perdura en la cultura, la arquitectura y la historia de las sociedades islámicas. La caída de los omeyas en Oriente no significó el fin de su influencia, ya que su dinastía continuó en Al-Ándalus, donde dejaron una marca duradera en la historia de España y Europa. El estudio de los omeyas nos ofrece una visión compleja y matizada de un periodo crucial en la historia islámica, destacando tanto sus logros como sus desafíos y también fracasos. Y bueno, este vídeo, al explorar un poco en profundidad los aspectos claves de la dinastía omeya, busca ofrecer una comprensión más completa de su impacto y legado, no solo en el mundo islámico, sino en la historia global. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este sermón y hasta un próximo vídeo.